Estamos estudiando el segundo libro de Samuel y la semana pasada el pastor Javier hablaba del capítulo 16, donde vimos a un David que pasó humillaciones, pasó vergüenza, producto y consecuencia del pecado cometido y de lo que Dios había sentenciado por el pecado que había cometido David. Y vimos también humildad en David en aceptar todo lo que estaba atravesando y pasando. Y con este preámbulo yo quisiera que nos imaginemos o quisiera preguntarle, ¿alguna vez en nuestra vida hemos pasado, ya sea como niños, como hijos, hemos pasado una situación de incertidumbre en nuestra casa? Le pongo un ejemplo. Como jóvenes, hijos, llegamos a la casa del colegio, de la universidad, y veíamos a nuestros padres conversando entre ellos de forma como medio escondida, de forma precavida, como que algo pasaba. Y uno como hijo se ponía y pensaba, oye, aquí algo está pasando. Están hablando calladitos mis papás, se están apartando, veo en sus rostros algo que no es normal. Y aquí que está mi mamá, recuerdo, y tenemos una muletilla. Cuando conversamos y mi mamá percibe que algo está pasando en mí, o algo yo percibo que algo está pasando en mi mamá, nos decimos, hijo o mamá, a ti te pasa algo, tú tienes cara de aguacero. Que esa cara de aguacero significa que, oye, no estás bien, algo te está pasando. Y es algo que como familia, cada familia tiene tal vez su muletilla y conoce cuando su familiar cercano está viviendo algo. Es esa incertidumbre de no saber o no tener el control de la situación que está pasando. Y eso pasa, y eso vamos a ver ahorita en el capítulo 17 de segundo de Samuel. Vamos a ver cómo David vive esa incertidumbre de no saber lo que puede pasar en su vida y no tener el control de la situación que está pasando. Y es que como seres humanos nosotros siempre quisiéramos tener el control de toda la situación. Tener el control, ser precavidos, tener todo ordenado. Nos gusta tener el control, saber qué va a pasar. Pero muchas veces la vida y muchas veces no siempre tenemos el control. No siempre entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, aquí podemos ver y notar de que no todo está bajo nuestro control. Y con esa introducción y a través de la palabra, yo hoy los quiero convencer de que cuando una crisis atraviesa nuestras vidas o cuando hay alguna situación que nos produce dolor, que nos confunde y que nos sentimos sin el control de aquella situación, quiero convencerlo a usted, amigo y amiga, de que Dios sigue gobernando y sigue teniendo el control de todo, a pesar que no lo podamos ver, a pesar de que no podamos palpar eso. Así que vamos a la Biblia y vamos a leer 2 de Samuel capítulo 17, por favor. Cuando ustedes lleguen, digan, llegué. Ajá, ¿quién dijo amén? Muy bien, la palabra de Dios dice así. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita,
para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayera en alguno de los suyos, quien quiera que lo hiere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él, como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Animas estaban juntos a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se le hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual le hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaban y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David, diciendo: levantaos y daos prisa, y a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado el consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó sus asnos y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad.
Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, todo, grano tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Muy bien. Este es un capítulo muy ilustrativo y donde vamos a ver algunos tipos de situaciones donde en todas aquellas vamos a ver que la mano de Dios siempre está gobernando cada situación. Así que yo lo he separado en 4 puntos y vamos al primer punto que lo he denominado cuando el peligro toca la puerta. Y es que si recordamos los primeros 4 versículos de este capítulo, dice que entonces Atifoel dijo a Absalón, yo escogeré a 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil. Los atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y heriré al rey solamente. Esto es lo primero que encontramos en esta escena cargada de tensión. David está fuera, está huido, está cansado de huir. Y Aitofel quiere aprovechar estratégicamente esta situación para ir y atacar. Esto no era un consejo improvisado, era una estrategia seria y directa. Recordemos que Aitofel era un consejero del rey. Y era un consejero especializado en dar estrategias de guerra. Como para dimensionar esta estrategia que era buena, era excelente a nivel de guerra, para que pudiéramos entender esta estrategia, es más o menos o un similar a lo que actualmente las fuerzas especiales de un país usan para capturar a algún perseguido, a alguna persona que tienen en miras. Y estas fuerzas y estas operaciones son tácticas, son tan estratégicas que lo hacen con una precisión con tal de no tener ningún tipo de daño colateral, tener un daño colateral mínimo. Es decir, son estrategias que se usan en estas fuerzas especiales para lograr su cometido. O sea, son estrategias que no son improvisadas, son estrategias que son bien fundamentadas en base a la experiencia y en base a las tácticas de guerra que se usan en el momento. Entonces podemos decir que este consejo de Aitofel no es salido de un pensamiento, no es salido tan rápido, sino que es un consejo bien fundamentado. Un comentarista bíblico, David Guzik, señala que el consejo de Aitofel era humanamente sabio porque buscaba atacar a David antes que pudiera recuperarse. Es decir, quería aprovechar, ahorita es el momento, hay que caerle a David porque está cansado, porque está perseguido. Entonces, era un tema era un consejo muy difícil de no aceptarlo. Pero aquí hay algo, el peligro no es más grande. David estaba en peligro con ese consejo. Si Absalón aceptaba ese consejo, muy probablemente David iba a pasar por algo más difícil. Pero aquí hay algo importante, que el peligro que pasaba David no era más grande que Dios. Aitofel tenía esta estrategia, Absalón tenía la ambición, David estaba cansado, pero Dios seguía gobernando. Y veamos un poco también esta estrategia y quién era Aitofel. Recordemos que Aitofel era el abuelo de ¿quién? De Betsabé. Entonces, la Biblia no lo dice, pero directamente,
pero muy seguro o es probable que el consejo de Ahitofel también pueda venir o pueda ser producto de una sed de venganza, de tal vez de un resentimiento por lo que pasó con su nieta. Es posible que detrás de ese consejo hubieron heridas del dolor familiar, de la vergüenza no sanada, y que provocó que estas consecuencias, que estos consejos no busquen el bien de David, sino que busquen una consecuencia desfavorable para David. Y es que, hermanos, recordemos qué estaba viviendo David. David estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Y es que el pecado fue perdonado, sí fue perdonado, pero las consecuencias siguieron caminando. Dios había hablado, Dios había advertido lo que le iba a pasar y se estaba cumpliendo al pie de la letra todo lo que Dios había dicho que le iba a pasar a David. Y uno de esos también es el tema de la traición. En esto se entiende mejor si vamos al Salmo 3. El Salmo 3 dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aquí podemos entender lo que David estaba sintiendo en este salmo. Podemos ver el peso de lo que estaba viviendo. Es que no solamente tenía un problema familiar con Absalón, se le estaban incrementando sus enemigos, se le estaban revelando sus amigos, sus consejeros. En ese momento David mostraba o palpaba que tenía muchos adversarios levantándose contra él. Y también sobre la traición, David se expresa. Vayamos al Salmo 55, por favor. Salmo 55, versículo 12. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso nos ayuda a mirar a Ahitofel con más peso. Su consejo sobre David no solamente era una estrategia de guerra, podría también ser fruto de su traición. Y eso era algo doloroso que estaba enfrentando David. Y es que, hermanos, para el pueblo de Israel este momento era muy importante. Israel, el pueblo, tenía que entender que lo que estaba pasando con David no era una simple crisis política, no era una casualidad familiar, era la palabra de Dios cumpliéndose. Era la casa de David que estaba siendo sacudida por la rebelión de Absalón, por la traición de Ahitofel. Pero aquí también el pueblo de Dios quiere que también, el pueblo de Dios tiene que ver, tiene que entender que aunque David estaba viviendo estas consecuencias, Dios no dejaba de cuidarlo. El propósito de Dios seguía en pie. En otras palabras, el autor quiere que Israel vea que Dios cumple su palabra en disciplina, pero también conserva su pacto perseverando a David. David está sintiendo ese peso de la palabra de Dios, pero también está siendo sostenido por la mano de Dios. Y esto es algo importante para nosotros porque, hermanos, debemos considerar muy bien la consecuencia del pecado. El pecado deja muchas secuelas en la vida de tanto el que peca como de las personas a su alrededor. Nosotros tenemos el perdón por medio de Jesucristo, pero eso no significa que podamos vivir consecuencias por el pecado cometido.
Y es que podemos ver en la vida de David todo lo que está pasando, pero también podemos ver que Dios está teniendo el control. Que aunque no veamos lo que Dios está haciendo, Él sigue gobernando y sosteniendo a los suyos. Avancemos en la lectura y en el punto 2 que he puesto es que cuando Dios obra sin ser visto. En el versículo 5 al 22, después de escuchar el consejo de Ahitofel, ¿qué pasa? Todos esperaríamos que Absalón dijera, vamos, actuamos, tu consejo y tu estrategia es la mejor, hagamos lo que tú dices. Pero aquí pasa algo inesperado. Miren lo que dice el versículo 5 de 2 de Samuel 17. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usaí, arquita, para que así mismo hagamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, él habló a Absalón diciendo, así ha dicho a Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Aquí vemos algo impensado, porque la estrategia era perfecta. Sin embargo, Absalón decide llamar a Usaí. Pero es que esto no es algo de impulsivo de Absalón. Aquí empezamos a ver la mano invisible de Dios tomando el control de la situación. Acompáñenme a 2 de Samuel 15, por favor. Recordemos lo que vimos en el capítulo 15, versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entonces entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué podemos ver aquí? David no podía entrar en la sala, David no estaba en la reunión que tenía Absalón con los dos consejeros, ni con su grupo de valientes guerreros. No podía estar ahí presente, pero sí podía hacer alguna cosa y sí pudo hacer algo. Orar. Pedirle a Dios ayuda. Orar. Y es ahora en este pasaje vemos que esa oración empieza a ser respondida. ¿Cómo termina el versículo 6 del capítulo 17? Cuando Usaí vino a Absalón, ¿seguiremos tu consejo o no? Di tú, Absalón llama a Usaí para pedirle otro consejo, después de haber escuchado una estrategia que era insuperable. Y es que hermanos, cuando no podemos estar presentes en ciertas conversaciones, en ciertas situaciones que afectan a nosotros, vamos a tener siempre una solución o un mecanismo para poder sobrellevar esas situaciones, que es presentarlas a Dios, es llevarlas a Dios. Siempre presentarlas a Dios mediante oración. Hay momentos que otros hablan de nosotros, hay momentos que otros deciden por nosotros, hay momentos que decisiones influyen en nuestra vida y que no va a estar bajo nuestro control, ni va a estar bajo nuestro dominio, pero sí podemos hacer algo y sí hay algo que podemos estar seguros. Y es de que por medio de la oración nosotros podemos poner esa situación delante de Dios y Dios está en control de todo. Y es que aparece ahora Usaí, que tampoco era un personaje cualquiera, porque podemos ver nuevamente el capítulo 15, versículo 32, donde habla de Usaí. ¿Quién era Usaí? Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. 33. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Entonces, ¿quién era él? Él era un amigo de David. Vimos que
sale al encuentro con la ropa rasgada, pero David le dice que le iba a hacer carga. Más bien, le pidió que volviera a Jerusalén con una misión específica: entorpecer el consejo de Ahitofel y servir como medio para hacer llegar la información. Y además, quisiera que me acompañen a Primera de Crónicas para ver las definiciones que la Biblia o que este libro hace acerca de Ahitofel y acerca de Usaí. Primera de Crónicas, capítulo 27, por favor. Amén. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 33, dice: también Ahitofel era consejero del rey. ¿Y Usaí qué era? Amigo del rey. En el idioma original, Ahitofel es presentado como el asesor, el hombre de consejo, el hombre de estrategia. En cambio, Usaí es presentado como amigo del rey, como un compañero cercano, confidente. Y eso nos ayuda a entender mejor esta situación, porque no estamos viendo una competencia entre qué dar mejor consejo, sino estamos viendo dos roles, dos opiniones, dos roles que se van a presentar a favor y en contra de la situación de David. Y es que Ahitofel tenía un consejo, hermanos, pero era un consejo sin lealtad. En cambio, Usaí tenía la prudencia nacida de la fidelidad. Podemos ver que el consejo de Usaí era diferente y que a simple vista parecía más grande y más impresionante, pero en realidad hacía dos cosas para ayudar a David. La primera era que ganaba tiempo para que David pueda salir, pueda prepararse, y el segundo también apelaba al orgullo de Absalón. Recordemos que en el plan de Ahitofel, era Ahitofel el que iba a matar a David. Él como consejero, él iba a hacer la obra. En cambio, Usaí lo que le recomienda a Absalón es que él con todo el pueblo de Israel, él vaya a la guerra y él vaya a matar al pueblo y él se presente como el gran vencedor. Y es que eso tocó a Absalón en el orgullo. Y ese consejo le llamó más al orgullo a Absalón, como que dice: Ahitofel va, él solo, él lo mata y él lo hace. En cambio acá tu consejo hace que todos me vean que yo soy el que va a matar o que yo voy a vencer a David. Y es que aquí vemos algo muy serio. La vanidad puede hacer que una persona rechace lo conveniente y escoja lo que alimenta su ego. Absalón no escogió solamente el consejo más sabio, sino que escogió el consejo que lo hacía verse más grande. Y es que, hermanos, muchas veces el corazón se hace algunas preguntas y no se hace las siguientes preguntas. Alguna vez el corazón humano no se pregunta qué agrada a Dios, sino que se pregunta qué me ve mejor, cómo me va mejor, qué me hace ver mejor. No pregunta qué es lo correcto, pregunta qué me da más reconocimiento. El ser humano muchas veces no pregunta qué es sabio, sino que tal vez se pregunta qué alimenta mi imagen, qué me hace ser más reconocido. Y es que cuando el corazón es gobernado por la vanidad, puede llamar la oportunidad a lo que real nos puede llevar a la destrucción. Y es que la vanidad hace que el corazón prefiera lo que engrandece, aunque esto lo destruya. Pero aquí viene el centro del mensaje, hermanos. En el versículo 14 está toda la clave del capítulo 17, toda la clave y el centro de lo que estaba pasando. El versículo 14 dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Que aquí está la llave, hermanos. La propia Biblia nos está diciendo que Jehová dice, entonces,
el consejo de Usaí Arquita es mejor consejo que Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado. Es decir, no están diciendo que el consejo de Ahitofel era malo. No está diciendo que el consejo de Ahitofel tenía errores, porque era acertado. Pero aquí podemos ver que Dios estaba en control de esta situación. Y esto encaja perfectamente con Proverbios 21, hermanos. Cuando dice 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y es que exactamente esto es lo que está pasando. Ahitofel tenía una excelente experiencia en este tipo de guerras. Tenía las mejores estrategias. Su experiencia lo había incluso ganado la fama de decir que el consejo que daba Ahitofel era como pedirle consejo al propio Dios. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre todo. Dios no solo frustró el consejo de Ahitofel, Dios también hizo que la información llegara a David. Y es que no bastaba con que el consejo de Ahitofel quede cancelado o quede rechazado. David tenía que saber lo que estaba pasando. David tenía que actuar sobre lo que estaba pasando. Y aquí también hay algo importante que podemos observar. Es que David no envió fuego del cielo como señal, no abrió el mar, no hizo cosas grandes, espectaculares para que David entienda lo que estaba pasando. David, el Señor, usa personas comunes en el momento correcto para poder hacer llegar el mensaje correcto. Y aquí es muy importante, hermanos, porque hay veces que nosotros pensamos que la providencia de Dios siempre debe de venir en grande. Debe ser algo que podamos palparlo, podamos verlo, la provisión, la bendición. Pero no necesariamente tiene que ser algo grande para que sea la provisión de Dios, para que podamos ver que Dios está actuando. Una persona que aparece en el momento correcto, una ayuda que no lo esperábamos, una persona que acompañe, una palabra amiga, un consejo, puede venir de parte de Dios, hermanos. No necesariamente tenemos que ver que es algo grande lo que viene para que sea de parte de Dios. Y esto también nos habla a nosotros como iglesia. Dios sigue usando personas que tal vez no tienen un cargo visible, pero sí un corazón dispuesto. Y es que recordemos que Dios, en 1 Corintios, podemos ver que Dios escogió lo débil al mundo para avergonzar a lo fuerte y lo menospreciado para que nadie se gloríe delante de él. Dios usa a cualquier persona, puede usar para cualquier persona para su propósito. Los mensajeros llegan a David y dicen que se levante, cruce rápidamente las aguas. David acata la orden, David actúa. David no se queda paralizado ante el mensaje. David no dice, bueno, si Dios está actuando, Dios está en control, espero que siga Dios en control y que Dios siga actuando. David también tiene que actuar y David también actúa. Y es que también vemos aquí una verdad importante. Dios no elimina la responsabilidad humana de actuar ante el consejo de Dios. Es que sí, Dios estaba a cuidado de David, pero David tenía que actuar, tenía que levantarse, tenía que cruzar. Es que la fe verdadera, hermanos, no solo descansa, la fe verdadera también obedece. No solamente es de escuchar el consejo de Dios, también es de obedecer el consejo de Dios. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. David no solo escuchó la advertencia, David respondió.
Y es que, hermanos, aquí también podemos ver a Cristo, porque David recibió un mensaje que le advertía del peligro y le indicaba un camino para preservar su vida. Pero en Cristo, Señor, hemos recibido un mensaje mucho mayor, el Evangelio. El Evangelio nos anuncia que hay el peligro más grande que el que tenía David. Es un peligro más grande que cualquier enemigo podamos tener. Y ese peligro más grande es el pecado, la muerte y la condenación. Pero también nos anuncia algo más hermoso, que Dios ha provisto salvación para el pecador. Y es que por eso no basta con oír el mensaje, hay que responder. Así como David oyó la advertencia y se levantó para cruzar, nosotros también debemos responder al Evangelio. Reconocer que necesitamos a Cristo, reconocer que somos pecadores y que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. Solamente por la obra redentora de Jesucristo seremos salvos. Entonces, aquí podemos ver que la fe activa es la fe que se mueve, no solamente la que escucha. Y puedo repetir, hermanos, que aunque no veamos lo que Dios está haciendo, Él sigue gobernando y sigue sosteniendo a los suyos. Y ahora aquí vamos al punto 3, donde es una escena de las más tristes de este capítulo. En el versículo 23, si me acompañan, por favor. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hermanos, esta escena es dura porque Ahitofel era un hombre reconocido. Era un hombre reconocido por su consejo. Era escuchado, era respetado, era influyente. No era alguien sin capacidad o sin experiencia. Pero de nada le sirvió la experiencia, la inteligencia, el prestigio, sin que no pueda solucionar o no pueda poner en orden su alma. Porque la palabra dice, Ahitofel supo ordenar su casa, pero no supo qué hacer con su alma. Arregló sus asuntos, dejó todo preparado, pero nunca encontró esperanza para su alma. Recordemos que Ahitofel tomó esta decisión. No podemos decir que Ahitofel tomó esta decisión solamente porque le hirieron el orgullo de no haber seguido el consejo. Recordemos que Ahitofel traicionó a David y que probablemente al no seguir el consejo que él dio, David iba a vencer a Absalón y sabía lo que le esperaba. Entonces él prefirió, frustrado, él prefirió tomar esta decisión. Hasta Ahitofel había apostado por su vida. Sin embargo, esa causa empezó a caer y su corazón no tuvo donde sostenerse. Y esto debe hablarnos a nosotros, como personas, como iglesia, porque se puede tener inteligencia, pero por dentro podemos estar vacíos. Se puede tener la casa en orden, papel en orden, pero podemos tener un alma cansada. Y es que, hermanos, cuando no podemos someter nuestras situaciones, nuestras frustraciones a cuentas a Dios, puede derrumbarse nuestra vida. Y aquí podemos ver también, traigamos a memoria lo que pasó con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 31. Por favor, vayamos un ratito para recordar qué pasó con Saúl. ¿Cómo fue la muerte de Saúl? Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Amén.
Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y Primera de Crónicas, capítulo 10, por favor. Amén. Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Esaí. Hermano, y es que cuando una vida se sostiene en el orgullo, en el control y en la autosuficiencia y en la no dependencia de Dios, al llegar la derrota, el alma no encuentra dónde descansar. Y es que cuando una persona no está sometida a Dios y sufre una frustración, no tiene dónde desahogarse, no tiene en quién refugiarse, no tiene un descanso. Saúl tuvo una corona, pero no se rindió al gobierno de Dios. Aitofel tuvo consejo, pero no encontró esperanza a su alma. Imagínense, él era el que daba consejo, pero él no pudo aconsejarse él mismo. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos algo, una sombra parecida a lo que estaba pasando en este relato. En Judas, Mateo 27, 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado contra ti, sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El dolor no lo llevó a correr a Cristo, a Judas, buscando misericordia, sino que el dolor le provocó un remordimiento que produjo que se ahorcara. Segunda de Corintios nos dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es que, hermanos queridos, Saúl, Aitofel y Judas no son historias idénticas para nada, pero juntas nos dejan una advertencia muy seria. Saúl tuvo corona, Aitofel consejo, Judas tuvo cercanía con Jesús, pero ninguno de esos privilegios sostuvo el alma cuando el corazón no se rindió a Dios. Y es que cuando el corazón no se rinde a Dios y busca su autosuficiencia y busca su orgullo propio, pueden tener consecuencias duras. Hermanos queridos, quizá alguien pueda estar escuchando este mensaje y por fuera pareciera estar bien. Tal vez viene a la iglesia, tal vez trabaja, tal vez sonríe, sirve, conversa. Pero por dentro está cansado. Por dentro tiene heridas. Frustraciones, culpas, tristezas profundas. Falta de perdón. Que lo puede llegar a tener pensamientos oscuros. Hermanos, cuando como iglesia debemos decirlo con claridad y con amor. Es que si alguien está pasando por una situación así, de descontrol, de no haber puesto esa situación delante de Dios, o está pasando por una tristeza profunda, por un cuadro depresivo, por pensamientos de muerte, por deseos de hacerse daño, hermanos, no debe de caminar solo. La iglesia está aquí. Puede hablar con un pastor, con el pastor Javier, con un hermano maduro, con la familia,
buscar acompañamiento profesional si es necesario. Porque el no someter una frustración, una situación difícil a Dios, puede buscar salidas que pueden ser irreparables, que pueden ser peligrosas. Hermanos, la iglesia no debe ser un lugar donde el quebrantado finge estar bien. Más bien, la iglesia debe ser una familia donde el casado pueda decir aquí, hermanos, necesito ayuda. Porque para eso está la iglesia, para dar una mano de ayuda, para dar una palabra de ánimo, para bendecir de cualquier forma. Hermanos, el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no desprecia al quebrantado, hermanos. Dios no se aleja del que está cansado. Dios no se burla del que llora su situación. Dios se acerca al del corazón rendido. El propio Jesús mismo dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa es la invitación del Señor. Que no llevemos nuestras heridas, nuestras cargas solos. Que pongamos todas nuestras heridas, todas nuestras situaciones, todas nuestras frustraciones, si las tenemos, en manos de Cristo. Porque en Él tendremos descanso. Tenemos el ejemplo de Ahitofel, que por no rendir su frustración, por no rendir su situación delante de Dios, tomó una decisión lamentable. Y es que por eso este pasaje nos llama a reflexionar y revisar nuestro corazón, hermanos. Es necesario preguntarnos si hay heridas que no han sido sanadas o que no han sido rendidos delante de Dios. Resentimientos, sentimientos de culpa. Porque necesitamos llevar eso, hermanos de Dios. Porque no debemos esperar que el alma llegue al límite y podamos caer en algún tipo de desgracia mayor. Hermanos, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de controlar todo. Nuestra esperanza está en Cristo, que por medio de Él nos sostiene. En Cristo encontramos misericordia para la culpa, descanso para el cansancio, perdón para el pecado y compañía para el alma quebrantada. Porque recuerden, hermanos, aunque no veamos lo que Dios está haciendo, Él sigue gobernando y sosteniendo los suyos. Tanto así que vamos al punto 4, que es el final de este pasaje, que es la provisión para el cansado. Después de esta triste final de Ahitofel, podemos ver cómo Absalón avanza en su recorrido también al Jordán con todos los hombres de Israel, porque la crisis no había terminado para David. Seguía la persecución, seguía el conflicto. Absalón puso a Amasa sobre el ejército y amenaza, sigue cerca. Pero a pesar de eso, Dios muestra su cuidado. Y de una manera muy concreta y específica. David llega a Mahanaim, no llega fuerte, llega cansado, llega atribulado, llega sin fuerza, llega cansado. Imagínense llegar de una caminata tan larga, de ser perseguido, de buscar paz que no le encuentra. El pueblo con él estaba también cansado, hambriento, sediento. Y aparecen 3 hombres. Y son unos nombres que lo estoy pensando. Voy a hablar con mi esposa para ver si salen niños. Sobi, Maquir y Barzilai. ¿Qué nombre? Barzilai. Y si son 2, podemos coger 2, amor. Mira. Una broma. Segunda de Samuel dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabat, de los hijos de Armón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, Barzilai, Galadita, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Leamos juntos, por favor. Vamos. Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado,
habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiencen, porque dijeron, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¡Wow! Esto no fue una bendición, una casualidad, hermanos. Aquí el escritor de este texto nos trata de revelar de que no fue coincidencia, no fue una ayuda casual, alguien que pasó ahí y le entregó. Hermanos, aquí nos relata el listado del comisariato. Nos detalla el listado completo para que nada le falte. Y hermanos, no es para una sola persona. Es para David y para todo su ejército. Créame que se me despeluca el cuerpo, porque no podemos dimensionar el control ni la misericordia que Dios tiene para su pueblo. ¿Amén o no amén? Es que la lista es larga, no es casualidad, hermanos. Este comentarista David Guzik resalta que estos hombres no parecen como guerreros dramáticos a sumarse a la tropa, sino más bien son como el soldado valiente, porque lo usó para consolar y sostener a David en su aflicción. Hermanos, es que miren, si recapitulamos en estos 4 puntos, Dios no solo frustró el consejo de Ahitofel. Dios no solo hizo que David cruzara las aguas, o sea, no les dio tiempo, le dio tiempo. Dios no solo protegió a los mensajeros escondiéndolos en un pozo. Dios también preparó una mesa para el cansado. Dios seguía en crisis. No había terminado el dolor familiar. Seguía siendo perseguido por su propio hijo. Pero en medio de todo ese proceso, en medio de todo el problema, la mano de Dios y la provisión de Dios está ahí. Y es que, hermanos, no siempre Dios quita todo el camino difícil, pero da fuerzas para caminarlo. No siempre termina la batalla en el mismo momento, pero envía alimento para seguir de pie. No siempre responde como nosotros quisiéramos, hermanos, pero nos cuida y nos da lo que realmente necesitamos. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesas delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Ungen mis cabezas con aceite y mi copa está rebosando. Y eso es lo que precisamente está pasando, Señor, y es lo que vemos aquí. Los angustiadores todavía están cerca, el peligro se acecha, no ha desaparecido, pero Dios pone mesa en medio de David. Isaías 40:29 lo podemos ver, dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios está en todo, hermanos. Dios estaba en control de toda la situación y le da fuerzas a David. David estaba cansado, pero Dios envía ayuda. Y es que hermanos, debemos aprender a reconocer la gracia de Dios en todas sus expresiones. No en las que queremos tener, sino en todas sus expresiones. A veces la provisión de Dios llega como una palabra, llega como una visita inesperada donde te va a producir paz y bendición. Llega como ese alimento que tanto estabas esperando. Llega como una ayuda económica muchas veces. O simplemente llega con alguien que se siente a escucharte, escuchar lo que te está pasando. Y hermanos, y eso como iglesia también debe de hablarnos. Porque como iglesia también debemos estar apercibidos de lo que nos pasa como iglesia. Estar prestos para dar una voz de ayuda, para escuchar, para saber ayudar en los tiempos que sean necesarios. El ministerio no solo es hablar, es sostener, no solo enseñar, es alimentar. No solo es aconsejar, es acompañar. Y es que Dios puede usar manos generosas para sostener corazones cansados, hermanos. Y Dios puede usarnos a usted, me puede usar a mí, para hacer descansar al que necesita descanso. De cualquier forma,
como Dios quiera. Y es que para el pueblo de Dios esta escena mostraba que David seguía bajo cuidado de Jehová, aunque él estaba fuera de Jerusalén, aunque no estaba en control de la situación, Dios estaba en control. Hermanos, aquí lo importante es que no menospreciemos esas provisiones que Dios nos envía, que son provisiones y que son milagros de Dios para nuestras vidas. Y la mejor provisión que pudo habernos dado Dios está en Cristo. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, David recibió la provisión para ese momento porque él estaba cansado. Pero en Cristo recibimos provisión eterna para nuestra alma. David era una persona como nosotros, común y corriente, que necesitaba alimentarse. Pero en Cristo no vamos a tener sed jamás. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Dios no solo da los recursos para atravesar momentos difíciles. Dios nos dio a su Hijo para que en Él tengamos vida eterna y vida en abundancia. Porque recuerden, hermanos, que aunque no veamos lo que Dios está haciendo, sigue gobernando y sosteniendo a los suyos. Hermanos, como conclusión de este capítulo, Dios nos ha mostrado que en medio de dolor, de tensión, de esperanza, David no tuvo el control de nada, pero Dios sí estaba gobernando. Y eso es lo que quiero reforzar y que Dios ponga en su corazón. Dios gobierna aun cuando nosotros no podemos ver el panorama general de la situación. Nosotros podemos ver una parte, pero Dios está en todo. Y es importante que nuestra esperanza y que nuestro corazón esté siempre respaldado, confiando en el Señor. Por esto, hermanos queridos, este capítulo nos apunta a una necesidad más profunda, que es necesitamos vivir bajo el gobierno de Dios, para que no solo Dios resuelva una crisis, sino que Dios resuelva nuestra vida en Cristo Jesús. Y para el creyente, si hoy que está aquí en Cristo, este pasaje nos llama a confiar nuevamente en el Dios que gobierna las situaciones, aun cuando no vemos lo que está pasando. Tal vez hay área de nuestra vida donde sentimos que Dios no tiene el control. Permítame decirlo, que Dios está en control de todo. Decisiones, conversaciones, problemas, cualquier circunstancia, Dios está en control de todos, hermanos. David no veía todo, nosotros no podemos ver todo, pero Dios sí está en control de todo. Por eso es importante que hoy rindamos delante del Señor nuestra ansiedad, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras necesidades, que lo pongamos en manos de Dios. Y si usted está aquí por primera vez y todavía no ha rendido su vida a Cristo, este pasaje también le habla. Porque la verdadera seguridad no está en el control y en el autocontrol que uno como persona quiera tener. Cristo es el Rey verdadero y Él murió por los pecadores, como usted y como yo, para que en Él tengamos vida eterna, para que en Él podamos descansar. Porque no basta con sentir culpa, sino basta con arrepentirnos y venir con fe a Cristo. Vamos a orar.